Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo han pasado la semana? Nosotros con ganas de volver a encontrarnos aquí en nuestra cita semanal a Quarts de Déu. Hay que decir que nuestro programa hoy tendrá una duración de aproximadamente 1 hora y esperamos que sea de su interés. De hecho, nos afecta a todos, es un tema que está a la orden del día y que, bueno, aunque queramos evitarlo, lo tenemos ahí. Un tema del que vamos a hablar largo y tendido y del que, para darles más pistas y explicarles de qué se trata, mejor que vean este reportaje. ¡Carlos! ¿Otra vez? ¿Qué quieres? Ya estoy. Bueno, ¿Qué haces tú? déjalo ahí, que estoy leyendo. Mira, El Mundo Deportivo, gripe de campeonato en Sardañola. No, mira la gracia que me hace. A ver, déjamelo ver. ¿Quieres algo más? Me voy a fregar esto. No. Bueno, pues, Ah, la pastilla. toma. Oye, llama al trabajo. Que no voy a ir. Hombre, no voy a llamar yo. Sí, hola, que soy Soler. No, el hermano de Soler. Sí. Que no podrá ir a trabajar, que está con gripe en la cama. No, hoy no podrá ir. Ni mañana tampoco. Vale. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Ahora? No me acordaba que tenía el turno de noche. Que vaya yo a currar. Bueno, tampoco es para tanto, ya a veces lo he hecho por ti. Pues lo voy a hacer por ti yo. Lo estás pillando, también. Uy, toda la gente bien, oye. Me voy a fregar y me voy para allá. Vale, hasta luego. Cualquiera sale ahora a la calle con el gripazo que hay. Con lo bien que se está en la cama. Quizá un poco exagerada, pero escenas como la que hemos visto estos días son más que cotidianas. El pañuelo, la pastilla, la aspirina, la cama, la fiebre y el malestar que uno tiene cuando es víctima de la gripe. La gripe es una enfermedad que nos afecta a todos y que año tras año viene a visitarnos. La verdad es que la gripe, como el invierno, se ha retrasado un poco, pero el virus se pasea por Sardañola. La gripe es una enfermedad más seria de lo que puede parecernos. Quizá como estamos tan acostumbrados a que cíclicamente nos visite, pues tenemos cierta familiaridad con esta enfermedad, pero esta enfermedad es la que más bajas laborales causa y la que desde luego más problemas nos aporta a los ciudadanos de este país, y ahora los de Sardañola no podíamos ser menos. Para hablar de este tema han venido como siempre una serie de personas. Si ustedes quieren participar, recuerden que como siempre el teléfono está a su disposición, el 691 88 52. En principio nos acompaña esta noche el doctor Jordi Permañet. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Sin gripe? Sin gripe, de momento. Me han dicho que su padre, por cierto, no ha sido una excepción. No ha sido afortunado y ha caído. Ha caído. Bueno, también esta noche está con nosotros Miguel Marín. Él es técnico en biomedicina natural, ¿no es así? Correcto.
De doctor y todas estas cosas, nada. De momento, aquí en España no está divulgado, está reconocido por la Generalitat y lo que ahora existe es técnico en medicina natural. Sería doctor en el caso de que... Exactamente, si esta persona, o sea, el doctor él, hiciera un curso de medicina natural, seguro que sería doctor en medicina natural. Ajá, de acuerdo. También esperábamos contar esta noche con un representante de una de las empresas más características de Sardañola, como puede ser la empresa Iscondel. De hecho, nos pusimos en contacto con el comité de empresa y nos dijeron que vendría algún representante, bien del comité de empresa en general o bien de la sección de seguridad e higiene en el trabajo. Tal vez esta persona pues se ha olvidado o ha surgido algún problema. Rogamos que si hay alguien que ahora mismo nos esté viendo y nos pueda decir qué es lo que ha ocurrido, pues que se ponga en contacto con nosotros. Ya saben el teléfono, el 691 88 52. En fin, que cada año nos ataca, doctor Permañé. Cada año, unos años más, otros años menos. Y siempre por estas fechas, cuando llega el invierno. La gripe se caracteriza porque es una enfermedad que aparece en los meses de invierno. Entonces, los meses de invierno son de diciembre a marzo y en esos meses puede aparecer. Es típico que antes empezaba en diciembre, quizá ha ido cambiando un poco la estación y el frío aparece más tarde y quizá la gripe por eso se retrasa un poco, pero no, son las fechas normales y lógicas. Y para un poco situarla, porque se habla de la gripe, se habla de un virus, pero exactamente Bueno, ¿qué es? ¿Qué es esto que viene y nos hace la vida imposible? La gripe es una enfermedad infecciosa del aparato respiratorio producida por un virus. El virus que se llama influenza, que hay tres tipos, A, B y C. El que produce las epidemias es el virus de la influenza A, el B es típico en cuarteles, comunidades cerradas, y el C es rara en humanos. Entonces es una enfermedad que se presenta en los meses de invierno, que se caracteriza por un inicio brusco, aparece fuerte en un par de semanas y luego suele durar durante 2 meses y luego desaparece. Entonces se caracteriza por una infección respiratoria que típicamente el inicio es muy brusco, la gente suele recordar la hora en que ha empezado la enfermedad y se caracteriza por fiebre alta que dura de 2 a 5 días, por síntomas respiratorios como tos, dolor en el pecho, dolor al mover los ojos, picor en los ojos, molesta la luz, y luego también se caracteriza por mucho dolor de cabeza, dolor en los músculos y en las articulaciones. Y esta es una enfermedad nueva, antigua. Una enfermedad antigua, muy antigua. Lo que pasa, los datos que se tienen son de 1918, que es cuando hubo la primera gran pandemia de gripe. Pandemia se dice cuando hay una epidemia, o sea, cuando hay una enfermedad que afecta a muchísimos individuos y que sobresale, o sea, sobrepasa los países, que afecta a mucha gente en muchos países a la vez. Entonces, cada 10-15 años se produce una pandemia de estas, cada 3-4 años se produce una epidemia, que es un aumento muy fuerte de casos de gripe, y cada año hay gripe. La naturaleza, porque supongo que Miguel Marín y las cuestiones naturales pues serán su fuerte en este debate. La naturaleza no nos cuida demasiado a la hora de mandarnos estos virus, ¿no? Bueno, hay que concretar de que el ser humano, desde que se introdujo en la Tierra, siempre se ha utilizado productos naturales. Siempre se ha basado en la naturaleza para creer, ya sea por instinto o ya sea por sabiduría. Ahora lo que se intenta llegar en la medicina natural es simplemente traspasar estas historias, estos hechos, estos procedimientos o análisis que ya se tenían en la historia, pasarlos ahora mediante mecanismos, la tecnología, mediante comprimidos, mediante jarabes y una serie de elementos que nos hacen más fácil llegar a la medicina natural a casa. Porque la gripe quizá ahora es una enfermedad, como decía antes, pues un poco cotidiana, escenas como las que veíamos pues cada año al orden del día. Pero yo supongo que en el origen debía ser una enfermedad mortal. La gripe era una enfermedad muy grave. Las complicaciones de la gripe son graves. Entonces, en las epidemias, las pandemias de por ejemplo, 1918, si no recuerdo mal,
decir, murieron gente a millones en toda Europa. Gracias a esto se ha ido rebajando y básicamente la gente se moría por las complicaciones que aparecen en gente pues mayor de 65 años, en enfermos de corazón, en enfermos pacientes con enfermedades de base ya importantes como diabéticos, como inmunodeprimidos y en mujeres embarazadas, en niños pequeños. Entonces, como no existían tratamientos, no tratamiento para la gripe, sino tratamientos para las complicaciones, por eso moría tanta gente. Porque yo supongo que a lo largo de la historia siempre se ha encontrado o se ha buscado el remedio en las cosas naturales. Hoy en día, quizás esos remedios todavía son remedios caseros, como la leche caliente con un chorrito de coñac, eso supongo que lo hará mucha gente. El doctor sonríe como diciendo, ¿eso no está muy bien o está bien? La leche caliente, la miel, el limón, el sudar, el típico... No, estos son... no está mal, está bien. Lo del coñac... Lo del alcohol no está bien. ¿Y la opinión de Miguel? Porque... Bueno, mi opinión es la siguiente, o sea, yo opino de que en la medicina natural, o sea, no hay enfermos, no hay enfermedades, hay enfermos. Es decir, una persona que mantenga sus constancias vitales, sus defensas del organismo, que para eso las tenemos para algo, para defendernos de las posibles epidemias, de las posibles contaminaciones que el mundo nos depara, si la persona tiene automáticamente las defensas en buen estado, puede contribuir a la lucha de cualquier patología. Sí, pero lo de la gripe ya sobrepasa, me parece a mí, que todas las defensas. Bueno, porque, no se trata de... Porque cuando llega, desde luego, si no nos pilla al principio, nos pilla al final, pero entramos todos en el sorteo del virus de la gripe, O sea, ¿no? la gripe generalmente tiene una duración aproximada de 9 días. Hay 3 días de incubación, 3 días que es meseta y luego hay una decadencia que se llama lisis. Entonces, generalmente una gripe mal curada puede tener un procedimiento a la larga perjudicial. Puede producir problemas de corazón e incluso problemas de riñón. Que vamos un poco a las complicaciones, sí, complicaciones que pueden producir. Entonces la medicina natural no tiene otra cosa, se puede atajar la gripe de dos maneras bastante simplificadas, ¿no? La primera manera es mediante una forma directa, como pueden ser los antibióticos, como pueden ser las vacunas, y la otra forma indirecta, que es lo que se dedica a la medicina natural, que sería preparar el terreno para que el presunto agresor no encuentre el terreno apropiado para echar sus raíces, y por otra parte estimular nuestras defensas propias del organismo. Esto es lo que se dedicaría a la medicina natural. Ajá. Ahora está diciendo que preparar el organismo para que no nos ataque la gripe. Porque ese virus que está en el aire, ¿dónde se pone el virus de la gripe que tanto nos afecta? Se piensa que el hecho de que se repita anualmente, que es decir, a haber en un sitio en el que el virus esté vivo y latente, entonces se cree que está acantonado, que está dentro de ciertas personas en fase inactivos o que tienen resistencia contra este virus, y que cuando encuentran las situaciones adecuadas para replicarse y transmitirse, entonces se desencadena pues, la epidemia, las situaciones en las cuales se facilita su transmisión, pues son en grupos grandes de habitantes, ciudades, en comunidades cerradas. ¿Se da más la gripe en ciudades que en zonas rurales? Se da más, hay más, porque hay más gente. No tiene nada que ver la forma de vida ni... No, en absoluto. Yo me refería un poco hay más a eso. gente, ves más gente. La forma de transmisión, aquí el papel importante es la forma de transmisión, que es a través de las gotitas de saliva que salen al hablar, que no se ven. Entonces, que las aspira el otro que está al lado. O sea, que el hablar con una persona que tiene gripe ya mal. No. Hemos de huir como de la gripe, ¿no? No, porque puedes o no puedes cogerla. Ajá. Pero el sistema de transmisión es este. Tan sencillo como el hablar con una persona. Sí. El respirar, salen gotas un poquito de saliva. Y entonces, claro, donde hay más acúmulo de gente, hay más. Una pregunta, antes de abordar ya las primeras preguntas que nos llegaban a través del teléfono. ¿De dónde viene la gripe? ¿Tiene origen? ¿Se sabe de dónde viene? Porque hay enfermedades que se conocen pues que vinieron de algunos países. ¿Es para echarle la culpa a alguien si es que se puede? No. Aparece y se empezó a registrar quizá en Inglaterra, pero quizá porque lo registraron ellos, no porque
porque hubo la primera gran pandemia en Inglaterra, pero no podemos darle la culpa a nadie. Bueno, pues como decía, las primeras preguntas, y una está muy clara, se le ha ocurrido a esta persona que nos llamaba desde la zona de la calle Santa Ana. Es un poco directa al doctor Permañé, pero bueno, podéis participar los dos. Dice que ¿por qué la persona que se pone la vacuna coge también la gripe? Ahí está el gran dilema. Claro. En principio no tendría que coger la gripe, para esto es una vacuna que aumenta las defensas contra el virus específico de la gripe. Puede pasar dos cosas, que la persona que se vacuna, tres cosas: no coja la gripe, haga un cuadro gripal muy suave o haga la gripe entera. ¿Qué pasa cuando hace la gripe entera? ¿Por qué? Pues seguramente es porque el virus que está en la vacuna es diferente al que en estos momentos produce la gripe. ¿Por qué? Las vacunas cada año, la OMS da la norma sobre qué virus producirán la gripe. Entonces con eso se preparan las vacunas. Lo que pasa es que mientras se preparan las vacunas, este virus puede mutar. Y entonces aquí aparecen los problemas. Es un virus un poco tramposo, ¿no? Tramposo y cambiable. ¿Alguna cosa que decir al tema de la vacuna de la gripe? ¿La naturaleza nos da una vacuna? Sí, la naturaleza nos da nuestro propio cuerpo, nuestras propias defensas del organismo. Es decir, debido al avance tecnológico que estamos sufriendo actualmente, estamos llevando una sobrecarga impresionante a nivel de la contaminación, a nivel del estrés, a nivel de la mala alimentación, a nivel del tabaco incluso, a nivel del alcohol. Todo esto hace que el cuerpo vaya en declive, que nuestras defensas vayan bajando. Entonces estamos aceptados a acoger cualquier patología o cualquier incidencia a nivel somático. Es decir, sabemos que las emociones inducen a la persona, cualquier tipo emocional, induce a la persona a coger cualquier tipo de problema a nivel fisiológico. Es decir, una persona que reciba una carga emocional fuerte, su primer síntoma lo notará a través de intestinos, aparato digestivo. Una persona que guarde el resentimiento lo notará su hígado. Una persona que, por ejemplo, vaya a examinarse, tenga una tensión interna, lo recibirán a nivel de defecación y a nivel de micción. Es decir, orinar, la persona orina constantemente, debido a que toda emoción tiene un resultado a nivel fisiológico. Ya, y de ahí que un poco que quizá el tipo de vida puede influir. Es decir, cuando a una persona se le administra un medicamento, sea el tipo que sea una vacuna, ya sea un antibiótico, primero hay que decir que el antibiótico no hace en absoluto nada en contra del virus de la gripe. Hay que decir de que las defensas de la persona quedan totalmente aniquiladas. Entonces la medicina natural lo que hace es ayudar a que el cuerpo vaya reaccionando de una forma natural. Primero previniendo mediante una serie de procesos, y luego, suponiendo que la persona logre enganchar el virus, este virus tendrá menos repercusión que tomando medicamentos. Aparte de que esta persona que toma medicamentos, a la larga puede ser que tenga efectos secundarios, cosa que con la medicina natural esto no ocurre. Ya. Decía que el señor Marín que los antibióticos no hacen nada. No, tiene razón. No sirven. El tratamiento de la gripe es una enfermedad viral. Entonces, el tratamiento de la gripe es tratar el síntoma, que es la fiebre, el dolor de cabeza, con cualquier antipirético, aspirinas, paracetamol, reposo, cosas que bajen la fiebre, que quiten el dolor de cabeza, que quiten las molestias de dolores articulares y musculares, y reposo. Entonces, el tratamiento antibiótico se ha de dar única y exclusivamente para las complicaciones y como prevención de posibles complicaciones en las personas del alto riesgo, que son personas de mayores de 65 años, los que he comentado antes, enfermos de corazón, diabéticos, etc. Últimamente, por eso han salido unos antibióticos antivíricos, que en el caso de la gripe es sobre todo la mantadina, que parece ser que dado cuando la persona empieza con los primeros síntomas de gripe, las primeras 24 o 48 horas, reducen en un 50% la duración de la gripe. No se sabe si reducen las complicaciones. Nos llegaba también otra pregunta a través del teléfono, recuérdenlo, es el 691 88 52. Nos llegaba desde Tarrasa. Saludos a aquellas personas que nos puedan ver desde esta población. Dice que la gripe es una enfermedad que hoy día se considera no muy grave. ¿Por qué todavía no se ha inventado una vacuna que acabe con ella? Por lo que antes decíamos de que cambia, sin embargo se está investigando, con lo que ahora me decía,
se está investigando para encontrar algo que por fin nos libere de este tormento, que estos son todos los años. El tratamiento de la gripe y el acabar con la gripe es uno de los retos de la medicina que no está teniendo demasiado éxito. Los motivos, por ejemplo, de una buena profilaxis, que sería una buena vacuna, el problema básico, y diferente a otras enfermedades que se acaba con ellos por medio de la vacuna, como la viruela, no existe viruela, ya no se vacuna, y es que el virus de la gripe muta cada año. Entonces no se puede tener una vacuna hecha, hay que estar esperando a ver cómo se manifestará. Digamos ¿Qué que tipo cada de año virus? es un virus distinto. Es un virus distinto. Y en cuanto a tratamientos antibióticos, antivirales, en esto se está avanzando mucho, están saliendo la mantadina que he dicho, y se están otros muchos en investigación. Porque de verdad se investiga. Mucho. Porque hoy en día, cuando esta señora decía que no se considera una enfermedad no muy grave, quizá porque tenemos otras enfermedades monstruo, llámese cáncer, sida y todas estas cosas que asustan mucho, y parece que los grandes pensadores, los grandes investigadores se decantan a investigar esto. Y la gripe, bueno, como es algo de que 4 o 5 días, la cama, la aspirina, tal, parece que no sea tan importante o no tan grave. Sí. Se investiga mucho en la gripe porque la gripe es la enfermedad que causa más bajas laborales, más absentismo laboral de las que existen. Y entonces el interés, quizá egoísta, pero va encaminado a que no haya gripe. Sí. Y se investiga. Aquí, desde luego, echamos en falta la presencia de una de las personas del comité de empresa de Iskondel, no sé. A ver si puede alguien darnos razón de si esta persona le ha sucedido cualquier cosa a la hora de no asistir al programa. La verdad es que nos gustaría que él nos hubiera dado precisamente este dato, cuánto nos cuesta a todos la gripe, porque si la pillamos todos, porque hay que hablar en el argot, pillas la gripe y ya no tienes más remedio que dejar de trabajar en el caso de que se trabaje, y eso supone muchísima gente. Porque yo creo que es un problema estos días que está a la flor de... De hecho, en los colegios han habido clases con 8, 10, 12 niños, incluso 4, y ha habido algún colegio que ha tenido que cerrar debido a esta epidemia. Ya. Sí. Porque los niños sufren igual la gripe que los adultos. Sufren igual la gripe que los adultos, la misma. Igual, idéntica. Y es más, los niños son la primera manifestación, o sea... Primero la coge el niño, después toda la familia. Sí, cuando empiezas a sospechar que existe gripe, pues cuando en la época que toca, más o menos, empieza a aparecer por las consultas un gran número de niños con unos síntomas característicos. Luego vienen los adultos. O sea, el niño es el que empieza, o quizás el que se empieza a ver porque se lleva más al médico. El adulto muchas veces para una gripe no es visitado por el médico, pero el niño sí, el niño todos. Y son los que empiezas a ver. Existe una preocupación cada día más por todo lo natural. Estamos intentando volver a nuestras raíces que quizá las tenemos muy olvidadas. Y aquí supongo que estará de acuerdo conmigo el doctor Permañé, que quizá volvemos todas estas cosas que son nuevas y tal, nos atraen. La gente se preocupa. Está cansada de tomar ya fármacos debido a que el fármaco simplemente actúa sobre el síntoma que la persona siente. La medicina natural lo que trata es de indagar y buscar la causa que realmente produce ese síntoma. Lo que ocurre es que la gripe quizás es una causa un poco... Bueno, siempre volvemos a lo mismo. Si la defensa del organismo está bien, o sea, pueden aprovechar... ¿Y cómo se defiende el organismo? ¿Qué podemos hacer? Pues mediante para estar en forma alimentación... sabemos que tenemos que hacer gimnasia. Para defendernos, ¿qué? Mediante una alimentación equilibrada, mediante un ejercicio, no un sedentarismo, un ejercicio diario, tener un cuerpo, o sea, una interiorización interna y siempre mantener las constantes vitales de una manera positiva, ¿no? Pensar positivo, siempre tendemos a pensar de una manera negativa. Entonces, lo que decíamos antes, nos preocupamos por cosas más externas, como puede ser la tecnología, pero en cambio nos olvidamos de nuestro cuerpo, de esta máquina tan perfecta que lógicamente funciona igual que un motor. En el momento que falla una pieza, automáticamente empieza a fallar todo. Sin embargo, en el caso de los niños se complica un poco más la cosa, porque la mayoría de niños juegan, corren y... Es más aparatoso, es más preocupante porque son niños. Entonces, referente al tratamiento, es decir, los tratamientos que se dan actualmente, en el caso de la gripe es para tratar el síntoma, eso no hay duda. Y en el caso de otras enfermedades, en el caso de muchas enfermedades, para tratar la enfermedad, para curar la enfermedad. En unas se consigue, en otras no hay tratamiento, se trata el síntoma. Se trata de dar más calidad a la persona
pero no solo se trata el síntoma, hay enfermedades que se curan Sí, con sí, tratamientos. Lógicamente yo siempre estoy de acuerdo en que la medicina tradicional y la medicina natural tienen que ir conjuntamente unidas. En eso estoy de acuerdo. Sí, los Sí, dos están sí, de sí. acuerdo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. por Es que supuesto. a veces puede parecer, o a la gente le puede parecer que estas cosas pues sean un poco reticentes, sobre todo los médicos. No, yo estoy de acuerdo siempre y cuando cada uno esté en su sitio, es decir, cada uno sepa sus competencias y que profesionales que saben su trabajo lo saben, quiero decir, que uno no pase al otro bando y que sea recíproco, que no sea recíproco, ¿no? Es decir, que un licenciado en medicina se dedique a hacer un trabajo que no sabe, que no te lo han enseñado en la carrera, es el tratamiento con sustancias naturales alternativas, y el otro lado, ¿no? Que un técnico en medicina natural no se dedique a tratar enfermedades que tienen un buen tratamiento médico tradicional y poner en peligro la vida de las personas. De acuerdo, Mientras cada totalmente. uno de todos los profesionales nos dedicamos a nuestro campo, yo creo que no va a haber ningún problema. En el caso de se corrobora lo que decía Miguel, que son un poco alternativas, ¿no? Supongo que esta decisión, la única que tiene es competente hacerlo es la persona, el paciente, que después de haber estado asistiendo una serie de tiempo en el médico, sin faltar a la medicina tradicional, lógicamente, después de haber asistido durante un cierto tiempo al médico y haber ingerido unos ciertos fármacos y ver que realmente no ha notado ninguna mejoría, podemos decir de que es él el único capacitado para saber lo que realmente le interesa. Lo que pasa es que siempre entramos en polémica con esto porque depende del profesional que trate la medicina natural, podrá meterse en un campo médico, por ejemplo, de diagnóstico, o poder tratar una enfermedad crónica, que lógicamente es una enfermedad que la persona ya ha mirado, ha buscado y ha rebuscado, y su única, vamos a decirlo así, su única felicidad la puede encontrar en la medicina natural, o curanderos, vamos a decirlo así. Una cosa, ¿la gripe es una enfermedad crónica o una enfermedad cíclica? ¿Hay enfermos de gripe crónica? No, es una enfermedad aguda. Porque mucha gente dice es que yo todos los años no me libro nunca. Pero es una enfermedad aguda. Una enfermedad, la diferencia entre enfermedad aguda y enfermedad crónica, o sea, se dice que hay una infección crónica, por ejemplo, toda infección que supere los 3 meses. La gripe no hay nadie que la tenga durante 3 meses. Y si hay alguien que dice que tiene una gripe durante 3 meses, no es una gripe. Sí, que Seguro. luego- O sea, yo creo, y con esto quiero discernir un poco de que bueno, realmente la gripe sí que tiene unos efectos agudos, pero bueno, una gripe mal curada a la larga puede haber un bloqueo a nivel de algún órgano del cuerpo que a la larga esto puede trascendir en alguna patología a nivel físico. ¿De acuerdo ahí también o...? No mal curada. Mal Es que hay curada. unos riesgos. No, entramos en las personas de riesgo. La gripe se cura sola. Es decir, la gripe no hace falta ningún tratamiento. Hace falta un tratamiento para ayudar al paciente a pasarlo mejor. Nada más. No hay gripes mal curadas. Lo que hay son complicaciones de la gripe, que se dan en gente mayor, lo que has dicho antes, gente mayor, enfermos de corazón. Y esta es la gente, diabéticos, embarazadas, inmunodeprimidos, esta es la gente que hay que vigilar más, porque son los que pueden hacer la complicación. Usted ahora acaba de decir una cosa que seguro que los que ahora mismo nos están viendo se estarán tirando de los pelos. La gripe se cura sola y yo cuántas veces he ido al médico a que me ayude a pasar la gripe. Tenemos bastantes preguntas, desde luego es un tema que está ahí, el virus se pasea también por nuestras calles y por nuestras casas. Una señora desde Las Fontetas pregunta si creen que los remedios caseros son mejores que algunos medicamentos. Bueno, el remedio casero simplemente ayuda a que la gripe se desenvuelva de una manera natural, simplemente. El remedio tradicional, el medicamento, actúa de una manera, ya lo he dicho antes, muy directa sobre la enfermedad. Es la única diferencia que hay, que de una manera actúa lo que es el organismo por sí solo, cosa que para eso están las defensas, y por otra parte la persona queda totalmente aniquilada sus defensas y lo que hace es trabajar el medicamento, produciendo efectos secundarios. A la larga o a la temprana salen los efectos. Los remedios caseros... Contestando a esto, según qué remedios caseros y A según ver, qué por ejemplo, medicamentos. a ver. ¿no? O sea, yo adelante, por ejemplo, tratar una gripe con unos grandes antibióticos frente a tratar una gripe, en plan, como se hacía, o hay gente que lo hace, con alcohol, ¿no? Es típico explicar, coger una botella de coñac, un sombrero y la cama. Y entonces, ¿cuándo se cura la gripe? Pues cuando vas bebiendo y ves 2 sombreros.
Quizá prefiero tratarlo con grandes antibióticos que no sirvan para nada. Ya, pero sin embargo hay productos bueno, que de toda la vida un poco sabemos que nos ayudan, ¿no? Entiéndase la leche caliente, con o sin coñac. con o sin coñac o sin otras cosas, la miel, todas estas cosas son un poco ya de la abuela y se saben y nos ayudan de veras. Son remedios que van bien porque se han hecho toda la vida, quiero decir que no. Ayudan a pasarlo mejor, suavizan la garganta, suavizan las molestias, hacen sudar, aunque esto de sudar con la fiebre es una cosa más tradicional que cierta, ¿no? Es decir, cuando se tiene fiebre se suda, pero lo que no hay que hacer es abrigarse cuando uno tiene fiebre, porque el cuerpo está a más temperatura de lo normal, lo que hay que hacer es echarle frío, no echar calor. Para apagar el fuego hay que echar agua, no más fuego. A ver, repita usted eso. Para tratar la parece que lo fiebre, hacemos al revés todo. ¿cómo se trata la fiebre? La fiebre es un aumento de temperatura del organismo, del cuerpo. Ajá. Entonces, ¿qué hay que hacer para combatir la fiebre? Hay que darle frío. No hay que dar calor. Que antes era tradicional, también con la era cabeza. tradicional el taparse muchas mantas. Exacto, y sudar. con fiebre, a la cama. A la cama sudar No. y muchas mantas, no. No. A la cama sí, uno se encuentra mal, pero no muy tapado. Es decir, si hay temperaturas altas de 40 a 41 grados que puede haber en la gripe, hay que hacerlas bajar con frío. Y si son temperaturas no tan altas, también con de frío. 38 no son peligrosas. La fiebre es peligrosa de 40 a 41, que es cuando hay que emplear los remedios más drásticos para bajarlo, que es con agua fría. Por ejemplo, meter al niño en la bañera. bañera, darse una ducha fría, y es la manera más rápida de bajar una fiebre. Yo en esto quería aclarar algo. La fiebre es un síntoma aclaratorio de que nuestras defensas están en funcionamiento, a pleno rendimiento, están dando lo máximo de sí. Conforme la patología llega a una cierta gravedad, lógicamente nuestras defensas ponen en funcionamiento el sistema inmunológico, subiendo la temperatura hasta unos 40 grados aproximadamente. Realmente la madre cuando llega a esta temperatura ya se asusta y Es entonces que mete el antitérmico. son 40 grados. Es para asustarse. Entonces las defensas vuelven otra vez a quedar aniquiladas. Entonces emplean procedimientos naturales como pueden ser los baños de agua fría, como él bien ha dicho, procedimientos de calcetines mojados con un poco de vinagre o incluso hielitos en la frente y en la nuca. Esto puede, hasta cierta manera, parar un poco la fiebre. Pero la fiebre es un síntoma que muchos médicos están en contra de cortarla. ¿Sí? No sé si No, hombre, estará de acuerdo. cortarla no, quiero decir, yo creo que hay que tratarla. O sea, dejar que siga su mismo procedimiento. Sí, yo creo que hay que tratarla. Es que hablamos, por ejemplo, aparece un enfermo en una época en que no hay epidemia y viene con fiebre. En los flores no encuentras nada, entonces no has de dar nada para... Lo que has de esperar es que la enfermedad se manifieste. Y la ventaja de la fiebre es que te avisa de algo, ¿no? Entonces, es decir, no en contra de tratarla, ¿no? En absoluto, fiebres altas hay que tratarlas, hay que dar algo para bajarla y para mejorar la calidad del enfermo. Fiebres febrículas fiebre de entre 37 y 38, pues si no se quiere no se trata. Por encima de 38 vale la pena dar algún medicamento para bajar la fiebre. Bueno, tenemos más preguntas. Yo les recuerdo el número de teléfono, que ya saben es el 691 88 52. Cuando quieran, ustedes pueden ir haciendo las preguntas, que nuestros compañeros les tomarán nota de lo que quieran preguntar. Nos llama también otra persona desde la Avenida Cataluña. Dice lo siguiente, dice: ¿en qué medida puede afectar al rendimiento del cuerpo una enfermedad como la gripe? ¿No creen que la sociedad debería considerarla como de guardar cama en lugar de ir al trabajo? Dice un enfermo de gripe, dice que recayó cuando en el trabajo se presentó con gripe. Evidentemente ahora nos hubiera ido muy bien la ayuda del representante de la empresa. No ha sido así, no sabemos qué ha ocurrido realmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque afecta al rendimiento la gripe. Total, yo creo que Total, una persona los dos. Total. con gripe, con fiebre, 38, 39, 40, con dolores articulares, con dolor de cabeza, una persona que no puede ir a trabajar, que tiene que quedarse en casa, en la cama, y que tiene que esperar a estar curado, a encontrarse en pleno rendimiento físico y psíquico. Lo que ocurre es que suponemos que en muchos casos se aguanta hasta el último momento, Sí. quizá, o se va a base de aspirinas y leches Y se cae hasta que no se puede más. Y automedicación. Sí, Automedicación. que ahí volvemos. Porque antes decía que la gripe se curaba sola, pero muchas veces nos la curamos nosotros. O sea, ya sabemos que es la gripe, nos vamos a la farmacia de la esquina y decimos, bueno, vamos a ver, sobrecitos de tal cosa, antibióticos de tal otra, aspirinas no sé qué, y
y 4 cosas más. ¿Esto es bueno para la gripe? ¿Hay que acudir al médico? ¿Hay que acudir a la farmacia? ¿Hay que acudir a la naturaleza? ¿Qué hay que hacer? Por una gripe no creo que se deba acudir al médico. Es decir, tampoco creo que se deba prohibir ir al médico por una gripe, no. Lo que pasa es que si empleas unos medios lógicos y normales, la puedes tratar en casa tranquilamente, teniendo en cuenta que la gripe dura de 3 a 5 días, la fiebre, y que cuando pasan los 5 días hay que estar al tanto, entonces sí que ha de ir algún profesional de la medicina a echar un vistazo a ver qué pasa. Ya. Pero se puede tratar uno solo perfectamente con cosas lógicas y que en la farmacia lo que te den sea lógico, lo que suelen hacer. Ya. Porque luego está otra cosa, que ya que hacía referencia al lugar de trabajo, en muchos casos hay que ir al médico primero porque ya estás en fase, supongo en la fase peor de la gripe, y segundo porque claro, evidentemente Hay que cursar la baja. Hay que cursar la baja, entre otras cosas. Por eso se va al médico. Esta mayoría de casos esto. ¿Tú crees, tú que no eres médico y tratas este problema, tú crees que la gente va más al médico para bueno, cursar primeramente la baja? hay que decir de que, o sea, la gente que tiene gripe no me viene a mí. Lógicamente, a mí me viene la gente para prevenir la gripe o cuando ha pasado la gripe para tener un reconstituyente. O sea, la gente cuando tiene la gripe no viene a mí, porque lógicamente yo lo que puedo hacer ya... Está en la cama, entre otras cosas. Exacto. Y entonces en muchos casos no van al médico, sino que el médico tiene que ir a... Sí, muchos. Realmente estos días, es un dato que el doctor Permañera ha recogido, ha aumentado una barbaridad el número de asistencia, de urgencias y de todo. De todo, ¿verdad? Muchísimo. Tengo aquí cifras, porque no soy capaz de memorizarlas. Entonces, durante el mes de enero, las visitas que han habido durante la mañana en el ambulatorio de Sardañola, solo por la mañana, hablo de la mañana, en la cual hay 7 médicos y 2 pediatras, han sido, para los pediatras han tenido 1.396 visitas y para medicina general ha habido 13.351 visitas. En esto de visitas comprendemos todo, gente que solo va por recetas, gente que va a visitarse, gente que va por continuaciones de baja. Visitas domiciliarias, los pediatras han hecho 86 y los médicos generales 633. Estas son unas cifras quizá un 30-40% superiores a lo normal. En cuestión de, además de pocos días. En cuestión de pocos días. Que esto empezó justo un lunes, hace 2 semanas. O sea, la segunda quincena del mes de enero. Sí, fue un lunes, se notó que el lunes subió de repente todo. Sí, es que además lo que decía que era una cuestión de que la gripe llegaba y aquí ha llegado y aquí las cosas van mal. Tenemos más preguntas a través del teléfono. Recuerden que es el 691 88 52 y bueno, no sé si es una pregunta que busca la risa o es una pregunta seria. Lo cierto es que bueno, nos han llamado, me parece que no nos decía desde dónde. Dice, ¿es posible hacer el amor con gripe? ¿O se le va a contagiar a la pareja? Esa es una pregunta que nos llegaba. Se le va a contagiar igualmente, lo haga o no lo haga. Entonces quizá que lo disfrute un poco. Bueno, tenemos más preguntas. Una señora desde la zona de San Ramón dice, ¿cómo se producen pases de gripe, o sea, las pases estas de gripe de diferentes tipos según zonas? ¿Qué pasa? ¿Que la gripe que estamos pasando en Sardañola no es la gripe que están pasando en Valladolid? Es la misma, es el mismo virus. El mismo. Sí, con las mismas manifestaciones, que cambia cada año. El virus cambia cada año, puede cambiar cada año. Puede haber años que sea el mismo y hay años que cambian uno de los virus que produce la gripe, pero el virus que produce la gripe en un momento determinado en una población, en un país, es el mismo. Ya. En todas partes. O sea, que la de zonas de gripe No. es la misma que la nos misma afecta. que afecta en Valladolid y que afecta en estos momentos en Madrid. O sea, que no nos libramos. No. Creo Porque a lo que mejor también por debe eso... influir bastante el clima. El clima supongo que será un factor bastante importante, el tipo de gripe que sea más propenso la gente a cogerla o no. Es un clima húmedo, un clima seco, etcétera. Sí, porque aquello de coger las maletas, irse de vacaciones, eso no... Seguramente te llevas la gripe a las vacaciones. O sea, que a lo mejor no nos quieren con la maleta incluida. Bueno, más preguntas. Nos llama un señor desde Serra Parera que dice que ha estado 11 días con síntomas de gripe, no ha tenido fiebre,
pero sí todo tipo de males. ¿Ha tenido gripe o se trata de otra cosa? ¿Qué puede ser? Seguramente ha sido otra cosa. Ha sido un cuadro pseudogripal parecido, producido por otros virus y que no le ha dado fiebre, pero no es gripe. Porque si no hay fiebre, no es gripe. Ajá. Porque en el caso de este señor quizá le echamos la culpa a la gripe de cosas que no, Sí. que no son gripe. Pero en épocas de epidemia pasa. Es decir, el diagnóstico de la gripe lo haces cuando empiezas a ver a mucha gente con los mismos síntomas, los síntomas característicos que tiene la gripe, que pueden variar un poquito, pero hay unos fijos. Entonces todo lo que ves así es gripe. Y seguramente hay cosas que no son gripe. Podría ser un catarro, que simplemente afecta a nivel respiratorio, o sea, vía respiratoria. Otros virus que producen cuadros parecidos, pero bueno, se le da el nombre de síndrome gripal y te quedas contento. Entonces, Bueno, y si no es la gripe, es un pariente de la... un pariente pobre de la gripe. Sí, bueno. En fin, la verdad es que, por ejemplo, este señor ha estado 11 días con síntomas de gripe. Aquí se hablaba de que el mejor tratamiento es meterse en la cama, descansar una semanita, a ser posible. Tratar la fiebre, si hay. La tos, en principio, no, pero si es muy molesta, vale la pena tratarla. De momento, nada más. Esperar que marche la fiebre y que a los 5 días no haya fiebre. Porque ahora yo me pregunto si cuando llega un señor o una señora que trabaja y llega al médico y dice, es que yo, oiga, la verdad es que la baja pues no puedo cogerla o no me interesa cogerla porque siempre se sabe que hay cierto tipo de presiones o cierto tipo de situaciones un poco complicadas. Y ahí qué pasa, los médicos dan la baja, no dan la baja dependiendo de algunas situaciones. Nosotros aconsejamos, es decir, que lo que no podemos obligar a coger la baja o no cogerla. Entonces lo que sí intentamos es convencerlo de que en la situación que se encuentra no puede ir a trabajar. Y en muchos casos en gente que no quería, en mi caso particular estos días, mucha gente que no quería la gripe, no lo he obligado, pero creo que lo he convencido para que se quede en casa. Porque puede tener problemas, que es decir, en un trabajo, en una máquina, en la cual hay que estar atento. Y en la cual la máquina puede ser peligrosa si uno no está atento. La fiebre disminuye la atención del individuo, es decir, puede tener un accidente cuando no hubiese sido necesario. Creo que es necesario, creo que es no obligatorio, pero muy aconsejable quedarse en casa, coger la baja. Ya. Y lo que mucha gente se pregunta, y a lo mejor a mucha gente le ha pasado, que se coge la gripe al principio de la pasa, del pase del virus este, y cuando todavía no se ha ido se vuelve otra vez a coger la gripe. La misma no puede ser. No puede ser la misma. No, porque ha hecho defensas contra esta gripe. Puede ser otro virus diferente que no es gripe, que es un cuadro, un síndrome gripal que llamamos, claro, para englobar muchas cosas, seguramente por virus catarrales que le dan un poco de fiebre, pero no es la gripe. Yo no sé si hoy cogeremos la gripe con estos calores de aquí cuando salgamos fuera, porque estas cosas, los catarros y las gripes y demás siempre se cogen, aparte de que porque por contagio y todas estas cosas, por circunstancias, no sé, de contraste de temperaturas. Contraste de temperaturas produce una disminución de las defensas del individuo, produce una disminución del movimiento de los cilios pulmonares y entonces facilita que haya infección. Ajá. No, el frío no constipa, el frío no hace. Porque si no, en el frío no es la países gripe, estarían... sí, el frío no es la gripe ni un catarro. Ajá. El catarro es una enfermedad producida por un virus. El frío ayuda, favorece. Bueno, hay una pregunta que supongo que podrá contestar Miguel y si quiere añadir algo más el doctor Permanyer. Llega desde la Bonasor y nos dice, ¿influye el tipo de alimentación para ser más o menos propenso a coger la gripe? Sí, desde luego. Es una mala alimentación, una mala respiración incluso, hace que seamos propensos a coger cualquier tipo de enfermedad, y entre ellas la gripe. O sea, la alimentación es fundamental. Es que cuando hablamos de una alimentación adecuada ya hemos llegado a un terreno que no sabemos por dónde ir, porque incluso, por ejemplo, estos días en invierno y demás, pues dice, bueno, si te tomas un zumo de naranja por las mañanas o tomas no sé cuántos kilos de naranjas enteras en zumo, pues eso te ayuda porque tiene vitamina C y no sé qué, no sé cuántos. Ayuda un poco la alimentación que hacemos en España, el país mediterráneo, y ahora se habla mucho de esto, es una alimentación quizá de las más sanas que existen. Pero nos estamos desviando la alimentación un poco, tipo, lo que pasa es que solemos comer más de lo que tenemos que comer, esto seguro.
Y entonces favorecemos enfermedades metabólicas que favorecen la aparición de enfermedades, eso seguro. Pero la dieta tipo mediterránea es quizá la dieta más sana que existe. O sea que hay que estar bien alimentado. Si las personas, Bien, no en exceso. no en exceso, bueno. Sí, quizá incluso cuando aportamos cosas de otras, no de otros puntos de vista en cuanto a alimentación, pero sí, no sé, los congelados y cosas de estas, porque la cocina hoy en día es una cosa bastante más rápida. De todas formas, la abundancia y demás todavía nos sigue caracterizando, ¿verdad? Bueno, de ¿Es hecho, malo comer en exceso también? Sí, sí, A nivel de... el cuerpo está capacitado para tener unos nutrientes, unas vitaminas, unos minerales propios, en cantidades esenciales. Sin embargo, la gente que come mucho es porque el cuerpo se lo pide, porque tiene hambre y esas cosas. Puede ser un hábito que esta persona haya adquirido, puede ser Sí. de tipo nervioso o de cualquier otro tipo, de tipo emocional incluso. O sea, nos habituamos a comer mucho y Nos después habituamos a cualquiera comer se hace mucho, emocionalmente necesitamos comer, como igualmente emocionalmente hay veces que no necesitamos comer. Y eso es lo que ayuda, o no ayuda. Porque incluso nuestro tipo de alimentación con desayunos bastante flojitos, cuando hacía referencia al zumo de naranja de por las mañanas y tal, quizá no nos ayuda demasiado. No, Yo pregunto, esto Sí, claro, sí. me imagino a los niños saliendo por la mañana temprano consigo en el bocadillo, supongo la cartera, pero con poca cosa en el cuerpo. Y salen a la calle y tal. El desayuno más normal del ama de casa, hablamos del ama de casa, es el típico café con leche.